Hola, bienvenido a este video que forma parte del post Excel automatiza mejor que tú, donde te enseño cómo utilizar el poder de Excel para hacer que tu robot sea mucho más eficiente. En este caso te voy a mostrar un ejemplo en Rocketbot donde te voy a enseñar cómo utilizar la función de buscar B para poder automatizar una búsqueda de diferentes datos. Acá tengo dos tablas, la tabla de autor y la tabla de book, y lo que se nos pide en este caso es poder agregar acá el nombre del autor. Entonces, voy a colocar aquí author name, por ejemplo, y lo que necesitamos es poder enlazar los datos para poder colocar en este caso el nombre según el ID que corresponda. Entonces, ¿cuáles son los casos comunes que yo veo en desarrolladores que están recién comenzando? Es hacer un robot de esta forma, donde se utiliza un ciclo for para poder iterar cada una de las filas que tiene los libros donde se quiere agregar el autor, y a medida que va encontrando un autor va a guardar la información con el nombre que corresponda. En este caso, el robot que construí, basado en otros robots que he visto, es uno donde abrimos el Excel, contamos la cantidad de filas que tiene. Luego, para casos de tablas dinámicas o tablas que sean variables, más que tablas dinámicas, donde tenemos, por ejemplo, que book puede empezar en la fila 10 o podría empezar en una fila que sea mayor, que sea más abajo. Por ejemplo, aquí podríamos tener 5, 6, 7 datos y en lugar de estar book en la fila 10 va a estar mucho más abajo. Entonces lo que se hace normalmente es buscar la palabra book, que es nuestra referencia del inicio de la tabla, limpiar los datos y ya tener cuál es el último autor el cual se quiere obtener y cuál es el primer elemento de la fila. En este caso, obtenemos la posición. Si yo utilizo este comando de buscar y me voy a book post, voy a tener que aquí tengo que es V10. V10 vendría a ser la fila de lo que yo quiero controlar. Aquí yo voy a dividir las pantallas y voy a colocar esto que está acá. Entonces voy a colocarlo un poco más hacia acá. Y book post vendría a ser la posición de la palabra book. Y luego yo acá puedo obtener el último autor restándole 2 a esa posición. Y el último autor va a ser 8. Porque si a book yo le resto 2, me queda 10 y 8 es hasta acá. Y por último, también puedo utilizar acá first book para poder obtener el primer libro, donde en lugar de restarle 2, le voy a sumar 2 para obtener la primera posición del libro. Entonces, si yo ejecuto esto, first book va a tener acá el número 12. Acá lo podríamos arreglar un poco. En lugar de obtener hasta acá abajo, podríamos tenerlo hasta acá arriba. Entonces, en lugar de restarle 2, le podemos restar 3, pero en este caso creo que no se ve afectado el funcionamiento. Este no lo ejecutamos, lo voy a ejecutar. ¿Qué es lo que yo también he visto para estos casos? Que yo considero que es una muy buena técnica, es obtener todos los autores. Si yo le doy acá a ejecutar, obtengo todos los autores. Voy a tener en este caso un par donde voy a tener una lista de listas o un array de array, donde voy a tener en la primera posición el identificador y en la segunda posición voy a tener el nombre. Y luego, si esto yo lo convierto en un diccionario, le aplico dict a esto, me va a agregar un par donde voy a tener como clave el identificador y como el valor va a ser el nombre. En este caso me aparece como un flotante, como un decimal, me aparece 1,0, pero no hay ningún problema con esto porque el Book ID al momento de leerlo también va a aparecer como si fuera un flotante. Esto me permite que yo de forma rápida pueda, pasándole el identificador, acceder al nombre. Por lo tanto, considero que es una muy buena estrategia. Y luego de esto, ¿qué es lo que se va a hacer? Es iterar desde la primera fila hasta la cantidad de filas totales. Voy a obtener el ID del autor. Luego voy a extraer de los autores de ese diccionario que yo acabo de crear, voy a obtener el nombre del autor y ese autor lo voy a escribir. Entonces, si yo ejecuto esto, empieza a iterar y empieza a agregar los valores. Si se fijan, el número 3 es Isaac Asimov, igual como está acá. El número 2 es Stephen King. El número 4 es Daniel y el número 2, perdón, el número 1 aquí es Miguel de Cervantes. Esto es una muy buena forma de trabajarlo, que puede ser útil en algunos casos, pero cuando trabajamos con Excel tenemos formas mucho más eficientes. Si tenemos 7 celdas a las cuales iterar, puede ser bastante rápido, pero imagínense un Excel donde tenemos 1000, 10.000 o una cantidad gigante de datos. Esto puede ser bastante lento.
Entonces, ¿qué es lo que yo propongo o cuál es la técnica que yo he encontrado que funciona mucho mejor? Y es, voy a abrir aquí un Excel nuevo, utilizar la fórmula de buscar B. Esto lo voy a colocar hacia el costado y lo que voy a hacer es seguir los mismos pasos. Acá voy a buscar el final de la tabla, aquí voy a buscar el inicio de la tabla, lo que se ejecutó acá, pero en lugar de ocupar un ciclo for, lo que voy a hacer es insertar una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Es la fórmula de buscar B, que en inglés vendría a ser VLOOKUP. Y buscar B lo que nos dice es, voy a buscar en un rango de datos, en este caso mi rango de datos vendría a ser este que está acá, que son los autores, un valor que yo le voy a indicar, que en este caso el valor que le voy a indicar va a ser los autores, y voy a extraer una columna de ese rango. Entonces en este caso yo voy a colocar la fórmula de la voy a ejecutar aquí para que la veamos directamente en el Excel. Aquí si se fijan lo agrego directamente. No se preocupen por esto. Voy a grabar otro video explicando cómo solucionar el problema de los errores, cómo marcarle o agregarle cosas. En este caso lo vamos a ignorar. Y si se fijan acá lo agregó muy rápido. Si estos fueran 1000 o 10.000 datos sería casi igual de rápido, mucho más rápido que el for. Y la fórmula, acá lo tengo en portugués, pero es lo mismo. Buscar B, VLOOKUP o PROC-V es lo mismo. Y lo que me pide es un valor que yo quiero buscar. En este caso yo le voy a decir a mi fórmula, búscame este 3 que está acá. Este 3 lo quiero buscar en un rango de datos. ¿Cuál es ese rango de datos? Es el segundo parámetro que yo le estoy pasando. Y el parámetro, el rango que le indico es desde la B3 hasta la C8. Y le voy a decir, de ese rango, extráeme la columna 2. Y aquí tienen que recordar que la columna que me piden el tercer parámetro no es la columna del Excel completo. Si yo le indico el número 2, no hace referencia a la columna B, sino que hace referencia a la columna número 2 del rango que yo le indiqué. Entonces, en este caso, como yo le indiqué un rango de 2 columnas, la columna número 2 vendría a ser el nombre. Entonces, buscar B me permitirá buscar este valor, que es el número 3, el ID número 3, en este rango y me va a extraer la posición 2 de ese rango, que vendría a ser el nombre. Entonces, de esa forma ustedes ya pueden buscar o unir dos conjuntos de datos sin tener que hacer una iteración y perder tiempo de ejecución haciendo un ciclo for y extrayendo cada uno de los datos para luego escribirlo nuevamente. Ahora lo que hice fue crear un robot padre donde voy a ejecutar y poder calcular el tiempo. Voy a ejecutar cada uno de los robots. Acá, si se dan cuenta, agregué mucho más datos. Tenemos más de 35 datos. Pero los dos robots hicieron exactamente lo mismo. Colocaron cada uno de los autores. Tiene, según la cantidad de filas que hay. Pero si se dan cuenta, uno se demoró 4.39 segundos y el otro se demoró 2.44 segundos. En este caso se puede ver que quizás uno se demoró casi el doble del otro, pero son solamente 2 segundos. Puede ser poco, pero es porque la cantidad de datos es muy pequeña. Si tú vas a trabajar con un Excel que tiene menos de 100 datos, puedes usar cualquiera de las dos técnicas, ya sea un for, ocupar una fórmula, pero si vas a trabajar con una cantidad muy grande de datos, vas a tener más de 1000, más de 10.000 datos, ahí sí se van a ver la diferencia entre cada uno de estos. Por otro lado, para el caso de la fórmula, lo que te permite es poder modificar los datos. En el caso de que tú tengas algún error, por ejemplo, en este caso no era Isaac Asimov o Stephen King está mal escrito, podría ser con mayúscula la K, automáticamente se va a cambiar los datos en cada una de las celdas que tienen fórmula. En cambio, para el otro Excel, si aquí yo modifico algún dato, aquí le voy a colocar una K mayúscula. Al momento de dar Enter solamente se va a cambiar acá y no se va a cambiar en ninguno de los demás lugares.